hechos, diputada. ¿Alguien más para hechos? Se cierra el registro y tiene el uso de la voz el diputado Regis Adame hasta por 3 minutos. Bueno, nada más para decirle al diputado en tribuna que es un complot contra su investidura, que no compartimos, porque yo creo que todo mundo tiene el derecho de exponer su idea, su causa, su proyecto, y bueno, pues estamos en un congreso plural donde no se puede coartar pues esas libertades. Segundo, coincidir con su planteamiento y adherir el tema local. Aquí hemos aprobado en este ejercicio presupuestal 8 millones de pesos. El ejercicio anterior pues también se aprobaron 10 millones de pesos. En el 2013 nos decían que tenían del 2012 como 2.800.000 pesos, y el avance para los exbraceros del apoyo estatal pues ha ido caminando lentamente. No entendemos por qué esta secretaría ahora pues no exija al titular de finanzas pues la liberación inmediata de los recursos para poder cumplir con los plazos establecidos para la entrega de ese tipo de apoyos. Yo creo que pues hay dolo contra este sector, que es uno de los sectores vulnerables, porque pues han sido víctimas del atropello de muchos pseudolíderes de organizaciones. Hace unos días, todavía en Villa de Cos y Mazapil, andaban algunos vivales engañando a la gente y pidiendo dinero para poder inscribirlos, porque supuestamente ya estaba aprobado en el gobierno federal. Entonces pues se le sigue utilizando, se le sigue de alguna forma estafando, y bueno, pues es una estafa doble, una por estos delincuentes comunes que andan haciendo de las suyas, y otra por estos de cuello blanco que no tienen sensibilidad y que están al frente de una institución tan noble, que pudieran haber hecho ya muchas cosas para pues remediar muchos males que tienen ya a esa edad los exbraceros. Entonces pues nuestra solidaridad, diputado, y nos sumamos ahí a su exhorto. Igualmente el exhorto también a nuestro diputado Rafael Gutiérrez. Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Iván de Santiago hasta por 3 minutos. Sí, gracias, diputada presidenta. En los mismos términos que mi compañero Juan Carlos Regis, para solidarizarnos y para unirnos a este exhorto que hace, aunque en realidad no le auguro mucho éxito con el llamado que le hace a Rafael Gutiérrez. En realidad yo creo que le pide peras al olmo, porque se dice coloquialmente cuando se comete una falta en el fútbol y que el árbitro no la percibe, que se hacen árbitros así cuando pasan las solicitudes, etcétera, incluso cuando se queda de comentarlo, porque se acordó enviarlas con 24 horas de anticipación, y hay quienes hemos presentado, a lo mejor no en ese término, y en otras ocasiones aquí mismo se consulta con los coordinadores y se aprueban y salen. Yo también en esos mismos términos presenté el punto de acuerdo para no aprobar un empréstito hasta que no salieran las leyes reglamentarias de la ley de disciplina financiera para estados y municipios, y efectivamente quien estaba en la CRIC, para otros casos se anda muy hacendosa ahí tratando de conciliar, pero cuando son asuntos de oposición los considera berrinches y los considera no sé qué, pero la verdad es que son actitudes autoritarias y cerradas. Ojalá y pueda tener eco ese llamado que hace nuevamente, pero la verdad es que yo lo dudo. Ojalá este tema sensible, que son los exbraceros, pueda ser considerado como prioridad y no únicamente estar dándole dinero ahí para la oficina del gobernador para que siga derrochando y haciendo de las suyas como lo ha hecho hasta ahorita, ¿no? Que prácticamente para eso quieren el dinero. La fracción del PRD lo respalda y está también con el tema de los exbraceros. No es mucho dinero que se pide a comparación de lo que se gastan en otro tipo de cosas.
ojalá y pueda hacer eco en otras fracciones parlamentarias. Es cuanto. Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz el diputado en tribuna, si así lo decide. Gracias, diputada presidenta. Adelante. Pues es lo que estamos pidiendo, un buen gesto de los diputados y diputadas, en este caso de la comisión en donde está ese exhorto. Recuerdo también el exhorto que hice para la comparecencia del secretario de Educación, Marco Vinicio, para el tema de las tabletas electrónicas, que son una total irresponsabilidad. Los modelos que se dieron y a dónde se dieron, cómo se otorgaron y que no tienen ningún uso, están vendiéndola por 200 pesos, por lo que dé para comer, porque sin internet, sin capacidad ni siquiera para protegerlas, para los antivirus. Y bueno, es otra también ignorada y también era urgente y obvia, y está ahí con la diputada María Elena. Y hay muchas más y seguiremos presentando muchas más, pero quédese muy claro de que no son los temas únicamente del interés del diputado José Luis Figueroa al Cepillo, son del interés de grupos que acuden con un servidor por nuestro vínculo y relación con sus organizaciones. El día de hoy acabamos de dar una rueda de prensa donde se anuncia el día de mañana la acción de distintas organizaciones de barzonistas y de organizaciones productoras como la CEMPA para poder hacer la toma en 11 estados de la República del bloqueo de ferrocarriles, en la necesidad que hay de que también se le dé precio a los productos, a las semillas en este país, en específico Zacatecas, al frijol y otros temas más que tienen que ver con el derecho al crédito de bajo costo, con perspectiva de desarrollo productivo, con perspectiva de precio de garantía, con la perspectiva de reactivar el campo, de reactivar a nuestros campesinos. Y se unieron a la rueda de prensa y también dieron su comunicado y nos hacen los encargos para que en tribuna sigamos haciendo resonancia de los temas que no se atienden por los funcionarios federales y por funcionarios estatales. Yo recuerdo que en ese entonces, en la permanente, cuando presentamos un documento muy similar al que hoy fue aprobado para el diputado Gilberto Zamora, de la urgente atención a los tramos carreteros, el diputado Javier Torres también presentaba los montos de recursos que le llegaron a la SCT para mantenimiento carretero y que se hacía también el llamado para que se actuara con responsabilidad en consecuencia por el deterioro que teníamos por este año de lluvias en Zacatecas y la situación tan precaria de nuestras carreteras y nuestras vías de comunicación. Y en eso entonces yo creí que la solidaridad del diputado Javier Torres era suficiente como para encontrar sensibilidad y que trascendiera. Me reuní con el secretario general de gobierno y me dice, bueno, no tengo telarañas, José Luis, y yo no veo por qué. Estaba el diputado Pepe Aro, y si yo no veo por qué negar simplemente llamados, exhortos que son llamados a misa para que pasen de urgente lluvia y resolución, ¿para qué estirar la cuerda? Y yo no le sigo viendo sentido a que me esté negando este tipo de llamados, exhortos, porque no me afectan a mí. Se ven mal, hacen ver mal a Miguel Alonso y quedan mal con las organizaciones campesinas, con las organizaciones sociales, magisteriales y todas las que en mi voz se representan en los llamados y temas que traigo aquí en asuntos generales. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado Figueroa. Diputada presidenta, para que por favor pueda registrar mi asistencia, Pastor Alvarado Héctor Silva. Con gusto, diputado. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Susana Rodríguez Márquez con el tema Ciencia y Tecnología al Servicio de la Paz, hasta por 10 minutos. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Honorable Asamblea, la ciencia al servicio de un futuro sostenible es el tema que para este año la Organización de las Naciones Unidas, a través de la UNESCO, desarrollará en todo el mundo para centrar el debate, discusión y reflexión en el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, que busca refrendar el compromiso de las naciones de hacer de la ciencia el instrumento para la erradicación de la pobreza y en pro de la seguridad humana, que sea la ciencia el camino para el hermanamiento y la pacificación de los pueblos, democratizar su acceso y que su uso permita superar las desigualdades sociales. En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la ciencia, la tecnología, la política de innovación y la gobernanza
permitirán monitorear los avances que los países tienen hacia el objetivo central de estos compromisos multilaterales, en una nueva misión de la humanidad, el planeta y la paz para los próximos 15 años, en donde la ciencia ocupa un lugar central como fuerza de transformación positiva y multiplicadora del desarrollo, según lo indicó Irina Bokova, directora general de la UNESCO. Otro de los propósitos de estas actividades es hacer conciencia de que todos, sin excepción, en ocasiones sin saberlo, hacemos ciencia, transmitimos ciencia y al hacer ciencia generamos desarrollo. La diferencia estriba en que su uso y aprovechamiento es desigual y lo que para algunos es ordinario, para muchos más es excluyente por efecto de la pobreza y la marginación. Es también un llamado a que los gobiernos tomen en serio la ciencia, la cultiven, la promuevan, la difundan y la pongan al servicio de la sociedad. El reto de las sociedades modernas es conservar el rostro humano de la ciencia, porque antropológicamente, cultural, mística y religiosamente se han encontrado múltiples hallazgos de la ciencia, la que nos ha acompañado de acuerdo al planteamiento de Federico Engels, siguiendo a Morgan y descritos en el Tratado sobre el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. La ciencia y la tecnología constituyen el motor del desarrollo de la humanidad. Los niveles de bienestar individual y social se deben a la capacidad de observación que, traducida a la experimentación, ha permitido crear herramientas necesarias para construir, desde el más elemental adelanto hasta enormes conjuntos de los cuales es posible tener disponible y a la mano, lo que Leonardo da Vinci ya visualizaba desde el año 1500 como la posibilidad de desplazarse de un lugar a otro a través de vehículos automotores por tierra, por agua o por el aire. La ciencia nos ha permitido conocer el mundo microscópico y nos ha llevado a explorar más allá de nuestra galaxia, hasta medir distancias en el tiempo que dura la luz en viajar por el espacio. Conocemos ahora el funcionamiento de una célula, hasta la conformación de un organismo vivo en sus diferentes fases, hasta su extinción o transformación de su materia. Las fórmulas, ecuaciones, hipótesis, conclusiones y verificaciones forman parte del planteamiento de problemas que buscan o requieren una solución tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales, y para ello se requiere de una serie de condiciones y factores que en su conjunto explican el quehacer científico. Nunca antes como ahora, hacer ciencia y crear tecnología se había convertido en una actividad sin fin, que ha propiciado una carrera para lograr, antes que otros, la mejor fórmula, el mejor diseño, el descubrimiento más actual, su aplicación práctica y a la vez mecanismos para contrarrestar un efecto que puede o no ser nocivo o que haya derivado en resultados no deseados. Pareciera que la fuerza del vapor, la energía eléctrica o la energía atómica son conceptos universales y por tanto comprensibles para todas las personas. Sin embargo, la tabla periódica de los elementos sigue creciendo y muchos de ellos siguen representando un enigma para la potencialidad que encierran y cuyo control puede fácilmente perderse. La evolución de la química, la física o la biología, combinada con la tecnología, nos permite tener adelantos médicos y farmacéuticos impresionantes, construcción y desarrollo de medios de comunicación inimaginables sin una base científica, y no hay hoy en día una sola actividad o un solo fenómeno que no tenga una explicación científica. La historia de la humanidad reside en pruebas de error y acierto, con retrocesos, avances, con daños, pérdidas, pero también con grandes beneficios. Generaciones enteras han tenido que esperar para curar sus enfermedades o para alcanzar mayores grados de confort, comodidad y calidad de vida. Tenemos claro que el acceso a la ciencia no es simple ni se encuentra al alcance de todas las personas. En términos de escolaridad básica, medio superior y superior, todos tenemos acercamiento importante con la ciencia. Aprendemos del silogismo y de sus premisas, conocemos del mechero de Bunsen, de las fórmulas de ácido nitroso o de los metales pesados como el cadmio. Algunos aprendimos a hacer jabón en el laboratorio y otros aprendimos a identificar la propiedad corrosiva del ácido muriático. El taller y el laboratorio escolares nos vinieron a mostrar un mundo aparte, desde la combustión, la aceleración, la decantación o las propiedades de maleabilidad, ductilidad y conductividad. Sin duda, hace falta en nuestro país esos espacios para que niños y jóvenes tengan una visión amplia del funcionamiento de la naturaleza, más allá de la aparente simpleza de un teléfono celular, que
que al pulsar sus teclas reenviamos o recibimos mensajes sin reflexionar en cómo y por qué funciona. Los fenómenos naturales ahí están y la ciencia se encarga de mostrarlos en su origen, desarrollo y efectos, pero para aprenderlos se requiere además de percepción natural, elementos para identificar su causa y efecto. La educación, por tanto, es vital y en ella todos tenemos un compromiso y una responsabilidad, porque la educación abre ventanas con perspectivas que superan la materia específica del objeto a estudio, porque al comprobar una hipótesis se abre otra y esta a su vez otra y otras más. Todos tenemos una inteligencia y todos debemos aprovecharla. Albert Einstein decía que lo importante es no dejar de hacerse preguntas y aún más, toda ciencia no es más que un refinamiento del pensamiento cotidiano. Con la sencillez de este genio podemos descubrir, crear, desarrollar e innovar en lo sencillo y en lo complejo, por lo que todos tenemos las mismas posibilidades que tuvo Newton al desarrollar la teoría de la gravitación universal. Sin embargo, no todo marcha sobre esta vía del desarrollo. No toda la ciencia ha sido utilizada para fines pacifistas. Es una realidad que el desarrollo científico con fines bélicos ha sido y es contundente y letal. El descubrimiento y uso de la pólvora para este fin ha creado monstruos de aniquilamiento entre las mismas personas y de su entorno natural, devastando, exterminando y alterando los equilibrios de la naturaleza. Hoy en el mundo se tiene registro oficial de 22 conflictos bélicos en donde la ciencia y la tecnología es la base para confrontar, invadir y exterminar, ya no de una persona, sino de grupos humanos catalogados por etnias, tribus, sectas o culturas. Los afanes expansionistas de algunos es francamente ilimitado y no hay ni frontera ni barrera que logre contener o revertir los efectos nocivos y letales de la guerra. Afganistán en guerra declarada y abierta desde el año 2001, Argelia en guerra desde el 92, Birmania desde 48, Chad en guerra desde el 2006, Colombia en guerra desde el 64, Etiopía en guerra desde el 2007, Filipinas desde el 69, la India desde 1967, Irak desde el 2003, Israel y Palestina desde el 47, Nigeria desde el 2001, Pakistán desde el 2001, República Centroafricana desde el 2006, Somalia desde el 98, Sri Lanka desde el 83, Tailandia en guerra desde el 2004, Turquía desde el año 84, Uganda desde el año 86, Yemen desde el 2004. Las guerras en guerrillas, las guerras de guerrillas, las guerras de baja intensidad, las guerras entre grupos criminales, las guerras comerciales, de mercado o monetarias constituyen un matiz más de que la ciencia puede ser aplicada para el exterminio. La única explicación sobre la existencia de las guerras es la irracionalidad, la ambición económica y el poder político. Pero es una realidad que el agua, el petróleo y en general los recursos naturales seguirán dando lugar a las confrontaciones armadas en donde por igual pierden los vencidos que los vencedores. La ciencia sin duda ha avanzado a pasos agigantados y con la misma dinámica en muchos aspectos ha perdido el humanismo o el perfil humanista que debiera tener. Y no es cuestión de la ciencia en sí misma, sino de quien la utiliza, la manipula y la aprovecha con beneficios sectarios. Por eso es importante que con motivo del Día Mundial de la Ciencia al servicio de la paz y el desarrollo, veamos a la ciencia como sinónimo de avance y progreso, que nuestros institutos de los estados y de las instancias federales, comisiones legislativas de las cámaras y del Senado, alineen sus programas y agendas para que en esfuerzos comunes se invierta en educación y se haga de esta la punta de lanza del desarrollo humano. Un niño, concluyo, que se descubre a sí mismo debe ser capaz de descubrir las maravillas de la ciencia y de cómo ésta le permite acercarse y disfrutar de los beneficios del desarrollo sustentable. Concluyo con una frase en la que se contiene la esencia de la educación para la vida personal y para la vida en sociedad. Libre y para mí sagrado es el derecho de pensar. La educación es fundamental para la felicidad social. Es el principio en que descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Benito Juárez García. Es cuanto, diputada presidenta. ¿Se abre el registro para hechos? Chávez García Luz Margarita. Perdón, diputado. Bueno, ya que no hay más, Cervantes González Mario.
Se cierra el registro para hechos. Tiene el uso de la voz el diputado Regis Adame hasta por 3 minutos. Gracias, diputada presidenta. Bueno, consideramos que el tema que trata la diputada en tribuna pues es muy relevante. Yo lo estuve escuchando con mucha atención y bueno, pues nos parece un tema muy bien presentado de entrada. Yo quiero referirme a un área de todos los temas que usted tocó, donde coincidimos que la ciencia debe estar al servicio de la paz y cómo es utilizada, por un lado, para el control de los países más fuertes sobre los emergentes y poder quitarle sus recursos naturales como el agua, el oro, la plata, sus tierras, entre otros. Y por otro lado, cómo debiera de ser utilizada. La vemos nosotros que la ciencia y la tecnología aplicada y al servicio del gran capital, aplicada a los procesos productivos, cómo ha servido para incrementar más la productividad y por ende también la explotación de los trabajadores, generándoles a estos más riqueza y por otro lado modificando las leyes laborales para pagar salarios ínfimos. La ciencia debería y la tecnología deberían de aplicarse también para garantizarle el bienestar a los trabajadores. Si están produciendo más en menos tiempo, ¿por qué no reducir las jornadas de trabajo? ¿Verdad? Y sería aplicada hacia la sociedad, no tan solo al servicio del gran capital. Así lo vemos nosotros. Usted hizo muchos ejemplos del celular, del automóvil. No cualquiera tiene acceso a eso. Entonces, pues coincidir en los términos que lo plantea y bueno, pues estas otras reflexiones que también debieran de ser incorporadas y que el gobierno debería de ser un gobierno mediador entre el gran capital y los ciudadanos y cómo también se han ido subyugando al poder económico nuestros gobernantes. Muchos ejemplos los hay, usted ya los mencionó en diferentes países, incluido también el nuestro. Entonces, pues son mis comentarios y mis reflexiones y felicitarla por su tema. Gracias, diputado Regis. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Mario Cervantes hasta por 3 minutos. Gracias, diputada. Con su permiso, Adelante. diputada presidenta. Pues felicitar a la diputada Susana por este tema, lo expuso muy bonito. Yo también lo escuché con mucha atención. Pero la realidad aquí en México es otra, porque la ciencia se aplica o se enseña desde los niños muy pequeños. Nosotros no tenemos esa oportunidad aquí en Zacatecas, porque por una parte la CEDUSAC no da recursos a las escuelas para que los alumnos tengan toda clase de elementos para aplicar la ciencia, para saber ciencia. Y pues usted nos dijo qué es lo que debimos haber aprendido en los laboratorios de la escuela secundaria, la escuela primaria. No lo hay. Ayer nos decía, bueno, por una parte está que se nos quitó el apoyo a los maestros para tener recurso para que los alumnos puedan hacer ciencia. Por otra parte, ustedes el verde pues quitan las cuotas, entonces ya los papás no nos pueden dar dinero para una cuota para que el niño tenga los elementos, compremos o tengamos recursos para crear ciencia. Entonces no podemos crear ciencia con los adolescentes o con los niños porque pues no hay dinero. Nos decía el presidente el día de ayer, el de Melchor Ocampo, que a esas alturas todavía hay comunidades que no tienen maestro. Entonces que hay escuelas unitarias con un solo maestro, con 30 y tantos, 40 y tantos alumnos de diferentes grados. Entonces solo maestro
Si tiene 40 alumnos, ¿cómo va a crear ciencia? Y la prueba está en que no podemos crear ciencia y que fuimos reprobados México, que en el examen los niños no saben español y no saben matemáticas. Entonces, ¿por qué? Porque hay pobreza, hay hambre, falta de recursos económicos. Usted visitará siquiera algunas escuelas que no sean de aquí de la capital, que vaya a algunas comunidades donde este año por 12 niños nos quitaron la telesecundaria. Hay comunidades, y le puedo mencionar, por ejemplo, Hacienda Vieja de ahí de Santa María de la Paz, en los campos en Florencia de Benito Juárez, en algunas otras comunidades de Tepechtlán. Entonces, si no tenemos maestros, no tenemos escuelas abiertas, pues no podemos crear ciencia. Y usted va a decir, pero a estas alturas, en el 2015, ¿cómo no vamos a tener pues mínimo lo más necesario? Pues no lo tenemos. Así es, esa es la triste realidad. Gracias. Gracias, diputado Mario. Ahora, con su permiso, la de la voz también me registré para coincidir con el tema que nos presenta la diputada en tribuna. En efecto, diputada, la ciencia, la tecnología y la sociedad y también los valores, como usted bien lo mencionó, deben ir entrelazados. La ciencia y la tecnología son productos humanos y como tales incorporan también los valores y los intereses propios de los seres humanos. Por otra parte, en la sociedad actual no es posible hablar de valores sin tomar en consideración las implicaciones que para lo bueno y para lo malo se derivan del desarrollo de la propia ciencia y de la tecnología. Por lo tanto, los 4 conceptos están incluidos en el desarrollo. La felicito por traer estos temas a la tribuna y, bueno, comentar por un lado que la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de esta legislatura hace algunos días tuvimos a bien estar en unas conferencias sobre estos temas en el Senado de la República. Hago la referencia porque también usted bien lo menciona en las armonizaciones que tienen que ir entre los congresos locales y la federación e incluso, ¿por qué no?, empezar a ver lo que también menciona el diputado Mario Cervantes en los municipios, porque es cierto lo que él dice, los retos en Zacatecas todavía son muchos, tenemos problemas de conectividad en muchas de nuestras comunidades rurales, no tienen el acceso de internet, pero eso no es un limitante para que en las instituciones de educación primaria se les explique y se les haga el acercamiento a la ciencia. Yo creo que el primer paso es la divulgación, de hacerles la conciencia que la ciencia está en todos los eventos o en todos los hechos diarios de nuestra vida cotidiana, pero también reconocer los logros que Zacatecas ha tenido. En otras ocasiones hemos podido congratularnos pues de cómo el COCIT ha dado el esfuerzo con una visión amplia. Hace también algunos meses se puso la primera piedra, del Parque Científico y Tecnológico. Se dan muchas becas para los jóvenes en estos mismos temas. Tienen un laboratorio, el Lapsol, en el cual vienen jóvenes de universidades y de tecnológicos de todo el estado. Yo coincido, diputado Mario, que los retos son amplios, pero que también ha habido avances significativos en nuestro estado. Entonces, felicitarte, diputada Susi, por este tema y sobre todo por hacernos la reflexión de la importancia que tiene en nuestra sociedad y, como tú lo mencionas, en la paz. Gracias. Tiene ahora el uso de la voz la diputada en tribuna, si así lo desea, hasta por 3 minutos. Muchas gracias, diputada presidenta. Por supuesto, nada más agradecerle a mis compañeros, diputado Regis, el diputado Cervantes y a usted, presidenta. En efecto, el tema es precisamente la ciencia para la paz.
reconocemos que hay muchos desafíos, hay muchos retos y depende de la creatividad de cada uno hacer ciencia. La ciencia se radica en los hechos cotidianos, como bien lo decía. No, si nos ponemos a ver por qué me voy a detener para seguir, pues aquí vamos a seguir en la marginación y en la pobreza. Necesitamos visión, necesitamos ir más adelante, necesitamos ser emprendedores, porque si nos quedamos en por qué no hice, por qué no tengo, por qué no me dieron, por qué no puedo, entonces estamos destinados al fracaso. Necesitamos nuevas generaciones de mexicanos y de docentes y de maestros precisamente que impulsen a nuestros niños, que les siembren la semillita del conocimiento y del preguntar con lo que tengan. Le puedo asegurar, diputado Mario, y no los conocí, pero los grandes genios no debieron tener todo a la mano. La imaginación es un mundo aparte, bien lo decía el Principito. Muchas gracias, diputada presidenta. Se le agradece su participación, diputada. Su tema ha quedado debidamente registrado. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Medina Padilla, hasta por 5 minutos con el tema empréstito. Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputada. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. El monto de deuda que el gobierno de Miguel Alonso ha acumulado pone en riesgo las finanzas del Estado. Si bien es un derecho contratar créditos para financiar necesidades relativas al gasto público, no resulta ser una prerrogativa sujeta a caprichos del gobernante en turno o de la legislatura, para que ésta pueda, en complicidad con el Ejecutivo, endeudar de forma irresponsable, sin límites y con total opacidad al Estado. Si el gobierno y esta legislatura quieren poner de rodillas al Estado, nosotros no dejaremos que lo hagan. Lucharemos hasta el final con argumentos y con votos. Compañeras y compañeros diputados, no podemos ser tan irresponsables y aprobar dicho empréstito. Es más, ni entrada debimos de haberle dado en las lecturas de iniciativas en el orden del día. Aún ni para estructurar la deuda debemos de aprobar el empréstito. El ciudadano gobernador descubrió las delicias y las ilimitadas ventajas de no tener topes o techos a la posibilidad de endeudarse, de forma meticulosa, planeada y dolosa. Hoy se presenta la solicitud de un nuevo empréstito por la fabulosa cantidad de 8.900 millones de pesos, de los cuales 5.700 millones de pesos serán para reestructurar la deuda y los otros 3.200 millones de pesos, ¿para qué serán? ¿Qué van a hacer con ellos? Tan desesperados están de perder en las próximas elecciones que necesitan ese recurso para aplicar sus famosas prácticas y dejarle la deuda a partidos que no son de su color. Amigas y amigos diputados, se quieren reestructurar, según el secretario de Finanzas, Fernando Soto, hasta por la cantidad de 5.700 millones de pesos. Y la suma que se presenta en la iniciativa da la cantidad de 6.097 millones de pesos. Ni en las sumas hay congruencia en lo presentado. ¿Qué con el anterior empréstito no hicieron bien la reestructuración? ¿Qué esconden? ¿Por qué van a reestructurar de nuevo la deuda? ¿Por qué le dejan hipotecado al Estado a las futuras generaciones? No me cabe duda que este es un gobierno irresponsable y quieren los diputados del PRI, del Verde y del PANAL que entren o entremos en esta irresponsabilidad. Nos encontramos en un escenario cuya deuda del Estado ha aumentado de manera desmedida. En el año de 1993 la deuda del Estado era de 132.4 millones de pesos. En el año 2000 bajó a tan solo 39.4 millones. En el 2010, cuando terminó lo que se dice el terrible gobierno de Amalia García, donde según el actual gobierno nos dejaron muy endeudados, era de 682 millones de pesos. Cuando se vaya Miguel Alonso, la deuda va a rayar en los 21,000 millones de pesos, al estilo de los Moreira, de los Duarte en Chihuahua y Veracruz, de Granier, van a pasos agigantados hipotecando el futuro de los zacatecanos.
Zacatecas está dentro de los estados que tiene una deuda del 94% de deuda pública con respecto a los ingresos federales y es el estado número 28 más endeudado. Con esto, diputadas y diputados del PRI y sus aliados dejarán a Zacatecas en el estado más endeudado de la Federación. El Poder Ejecutivo basa su solicitud de empréstito en ocurrencias, en argumentos huecos, en proyectos intrascendentes. Trata de justificar tal desfalco a través de un discurso demagógico que ha usado durante los 5 años de su gestión y sigue con esta parálisis gubernamental, donde nuestro estado sigue sin pasar nada y lo quieren dejar en la miseria. Compañeras y compañeros diputados, el espíritu de la reforma constitucional de los artículos 17, 18 y 117 es para evitar precisamente la borrachera del endeudamiento de los gobiernos estatales. El de nosotros anda de parranda y quiere más dinero para curarse la cruda. Las finanzas de un estado no pueden pender de un hilo, no pueden ser como una moneda arrojada al aire. Es eminente el riesgo de que este gobierno repita el ejemplo de los estados que se han endeudado últimamente de forma desorbitada. Debemos actuar todos, pero ya. No debemos olvidar que son los contribuyentes los que pagarán esas deudas, esos actos de corrupción. No podemos endeudarnos sin estar midiendo las consecuencias, pues el buen manejo del endeudamiento público debe ser una prioridad que trascienda. Es preciso evitar que la deuda pública siga creciendo sin orden y sin objetivos claros. Los gobernantes irresponsables que solo buscando aplausos están sacrificando el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos, y eso es lo que Acción Nacional tratará de frenar. Compañeros diputados, su servidora no aprobará en ningún momento un dictamen. Daremos la lucha, argumentaremos en función del por qué no podemos autorizar en función del por qué más deuda pública para el Estado. Y quiero pedirles que no sean tan irresponsables los del bloque oficial. Detengan esta iniciativa y hagamos y cerremos filas por el bien de Zacatecas. No más deuda. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Para hechos, Cervantes González Mario. ¿Se abre el registro para hechos? ¿Alguien más? Para hechos. ¿Puede leer la lista? Sí, diputada. ¿Se cierra el registro para hechos? Aro de la Torre, diputada, por favor. Ya se cerró. Déjenlo. Zamora Salas, para hechos. Tiene el uso de la voz el diputado Mario Cervantes, hasta por 3 minutos. ¿Puede decir quiénes quedamos? Con gusto, diputada. Está el diputado Mario, el diputado Regis, el diputado César Deras, usted, diputada, el diputado José Aro y el diputado Zamora Salas. Tiene el uso de la voz, diputado Mario. Si no, es que le había puesto el... Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Primero, felicitar a mi compañera Lupita Medina por subir a tribuna este tema que ahorita nos interesa a todos los diputados, y al mismo tiempo también exhortar a los diputados priistas que nos habían jurado que no iba a haber un empréstito más, y aquí en tribuna lo dijeron, públicamente lo dijeron, y nosotros confiamos que de veras no iba a haber un empréstito. Entonces, porque es una irresponsabilidad. Primero, a todos cuando subían el tema, el diputado Iván, el diputado José Luis, que decían que iba a haber un empréstito, y Elisa Loera y Erika y todas decían que no iba a haber un empréstito. Entonces aquí, primero, pues no les creemos ahora sí nada. Siempre decían que no lo iba a haber. Aquí hay una irresponsabilidad. El diputado Rafael Hurtado, yo no sé qué les va a decir a nuestros connacionales,
¿Cómo están dejando el Estado de endeudado? Quiero también decir que si Michoacán sí puede, o el presidente de la República sí le está dando dinero a Michoacán y que Michoacán está saliendo adelante, a pesar de que un gobernador priista dejó en mal estado a Michoacán, ¿cómo voy a creer que aquí es Zacatecas no lo podamos sacar nosotros los diputados, teniendo diputados federales? Entonces, mi pregunta es, ¿de qué nos sirve pues tener senadores y diputados federales del PRI? ¿De qué nos sirve? Ya salió esta primera tanda que fueron de 3 años y no sirvieron para nada. Ahora, ¿por qué no aprovechar los nuevos diputados federales que están en el Congreso de la Unión para ir a una comisión de nosotros, o los 30 diputados, como se lo hemos propuesto al gobernador? Aquí se lo han dicho y han salido propuestas. Ahora en la glosa siempre lo dijimos: oiga, si no pueden con la deuda, pues nosotros los vamos a hacer fuertes. No queremos más deuda para el estado de Zacatecas. Y hasta ahorita pues como siempre, nunca nos hacen caso. Siempre nosotros somos los que armamos más el mitote que lo que hacemos, y pues ahí van a estar los resultados, pero la gente se los va a aplaudir. No cuenten con mi voto para este empréstito. Muchas gracias. Gracias, diputado Cervantes. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Regis Adame, hasta por 3 minutos, diputado. Gracias, diputada presidenta. Nada más para coincidir en los planteamientos que hace la diputada en tribuna. Y bueno, comentar que hará una semana o 2 que periódicos nacionales o de circulación nacional pues daban una nota donde los 11 gobernadores que están por salir en el siguiente proceso electoral, todos habían crecido su deuda hasta en un 100%, o sea, al doble. Y al final ponían a Zacatecas porque su deuda la había crecido al 1000% o al 999%. Entonces, pues es una nota que impacta, porque el quehacer gubernamental pues no se sustenta en tema de deuda. Y bueno, pues aquí con el tema del déficit educativo se han justificado para que este poder legislativo pudiera autorizar en ciertos momentos ciertos empréstitos. Otros han presentado unos proyectos que luego no se realizan y lo canalizan pues para generar infraestructura que les genera también el diezmo. Entonces pues es un poco complicado. En cada momento para estas fechas, todavía hace unos días hacía un llamado el titular del Poder Ejecutivo para que la UAS reestructurara su funcionamiento. Al tema del ISTESAC, por aquí se le recibió en Comisiones Unidas en días pasados, pues porque también tiene problemas fuertes en su administración y bueno, pues está en riesgo incluso su fideicomiso. El tema de los municipios, de igual forma, pues tienen muchos problemas financieros, a tal grado que algunos pues están ya colapsados financieramente, como Jocaliente, entre otros, donde pues ya ni la quincena alcanzan a pagar. Entonces, bueno, nosotros decimos, ¿por qué se ha dejado actuar en ese sentido a estas entidades públicas y no hemos puesto una hasta aquí? ¿O quién va a parar este tipo de iniciativas del Ejecutivo del Estado? Yo coincido con la diputada Lupita que pues como fin de sexenio quieren ir acomodando las cosas, deuda a corto plazo que seguramente pues está generando una carga tributaria muy fuerte para el Estado. La quieren ahora resolver con más deuda y bueno, yo la otra vez les decía que están aplicando el criterio del sabio del pueblo, hacer un hoyo tapando
tapando un hoyo y haciendo uno nuevo. Entonces, pues es muy lamentable que a través de la deuda quieran ir resolviendo los problemas y los boquetes financieros que tiene el estado de Zacatecas, concretamente este gobierno. Entonces, pues sí, se linchó hace algunos años a la anterior administración y bueno, pues ahora ellos están mucho peor, pues, ¿no? Sin capacidad de gestión y con los créditos que han solicitado los han aplicado para otras cosas. Entonces, pues es un fraude para los ciudadanos. Permítame expresarlo así. Es cuanto, diputada. Gracias, diputado. Se le concede ahora el uso de la voz al diputado César Deras hasta por 3 minutos. Gracias, diputada presidente. Adelante. Yo nada más para hacer mi comentario muy personal, porque el empréstito para Zacatecas nunca lo habíamos visto de esta magnitud. El crédito que solicita ahora el Ejecutivo del Estado a este Congreso, a esta legislatura, pues es algo que ellos están viendo para, como lo mencionan en su presentación, para sacar las cosas adelante. Yo nada más quiero hacer una breve remembranza de lo que mencionaba la diputada Lupita Medina. Cuando deja el gobierno, el gobernador Romo, el exgobernador Romo, deja un presupuesto de 4,000 millones de pesos. Es cuando entra Ricardo Monreal con 4,000 millones de pesos. Ricardo Monreal termina su gobierno con 14,000 millones de pesos, un 250% más de presupuesto. Amalia García empieza con esos 14,000 millones de pesos y termina con 24,000 millones de pesos. Crece su presupuesto cerca del 80 y tantos % de lo que recibió. Actualmente en este gobierno empezó el Ejecutivo del Estado, Miguel Alonso, con esos 24,000 millones de pesos y en 5 años de su gobierno apenas tiene 27,000 millones de pesos. O sea, ha sido una situación irregular para el Estado de Zacatecas que lo castiguen de esa manera con el presupuesto para este Estado. Hay cosas que se pueden arreglar de una manera políticamente y yo me voy nada más a una muy sencilla, la que hizo el diputado Femad Bañuelos. Él solucionó la deuda de la universidad que estaba pero en crisis fatal, no como ahorita, y él lo arregló de una manera haciéndoles una propuesta. Le prestaron el dinero, le dieron dinero para construir el siglo XXI, les ofreció ciertos edificios, nunca se los entregó y sin embargo fue un arreglo político que pudo hacer el maestro Fernán Bañuelos, al cual lo felicito por haber hecho eso para la universidad. Entonces, a mí la deuda no me gusta. Lo que no me gustaría es que el próximo año Zacatecas y este fin de año se viera sin dinero. A mí no me molesta que los maestros tengan 90 días de aguinaldo, que se los haya dado quien se los haya ofrecido. En la mayor parte del país así es. Ese dinero se queda aquí en Zacatecas. Ese dinero lo van a gastar los maestros, cantidad enorme de maestros que van a tener dinero para comprar y adquirir cantidad de bienes en el Estado. Nosotros veamos el dinero que necesita el gobierno de una manera un poco que sea un dinero que se dé aquí, igual que se va a quedar aquí, definitivo. Igual lo vemos y lo escuchamos de que los diezmos y cosas de ese tipo, ¿no? Pues bueno, ojalá que ese 10% igual se quede aquí y no se vaya a otros estados. No estoy diciendo ni estoy diciendo que mi voto va a ser a favor de la deuda, pero sí lo pongo a consideración de todos mis compañeros de esta legislatura, que si ahorita hubiera crecido como creció en el gobierno de Amalia García, este gobierno debería de andar en los 38,000 millones de pesos de presupuesto
y no ocuparía haber pedido dinero prestado. Concluya, Pero no diputado. se ha tenido esa cantidad, entonces se ha tenido que recurrir a créditos. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Eugenia. Hasta por 3 minutos, diputada. Bueno, claro está, cuando el bloque progresista se enteró de que ayer había llegado este documento en el que el gobernador iba a pedirle a esta legislatura que le aprobáramos 8,900 millones de pesos, claro que fue una sola voz al unísono, no lo vamos a permitir. Pero bueno, antes de decir no lo vamos a permitir, creo que habría que hacer antes 2 o 3 ejercicios, a lo cual reto desde aquí al gobernador Miguel Alonso. Espero que de alguna forma nos escuche, o que, como sé que luego el secretario de gobierno o alguien más del gobierno esté viendo por internet la sesión. Lo primero que lo reto a Miguel Alonso es que venga a esta legislatura, que la única vez que llegó se fue rápidamente sin querer ni voltear a vernos por los cuestionamientos que le tenemos que hacer vía cartulina, porque no se lo podemos hacer de otra vía. Lo reto a que venga acá y nos explique para qué quiere 8,900 millones de pesos y por qué quiere endeudar al Estado. Que no es que el Estado como un ente que no existe, es que cada habitante de este estado, de ese 1,5 millones de hombres, mujeres, niños, niñas, personas de la tercera edad del campo y de la ciudad, van a cargar en sus espaldas una deuda, porque ellos se endeudan, se lo gastan y se van, y la deuda se le queda a estos habitantes. Es el primer reto. Y el segundo reto, para que nos venga a explicar a cada uno de los que estamos aquí para qué y por qué quiere ese dinero. También quisiera retarlo a que haga una consulta pública y que desde hoy en todos los rincones del estado haya una pregunta que diga: ¿usted quiere que el Estado se endeude, sí o no? Sabiendo lo que le va a implicar a usted en su vida futura y sabiendo que, como en esta ocasión, ¿para qué se iría el dinero de la deuda? Si endeudándose Miguel Alonso ha mejorado la calidad de vida de los zacatecanos, ha mejorado los espacios educativos, ha mejorado, como dice aquí, los espacios deportivos, no sé cuáles, ha mejorado la generación de empleo, ha generado los servicios de salud. Vamos a preguntarle, y tal vez antes de que eso suceda, lo que sí voy a retar o a invitar a mis 29 compañeros, que le digamos hoy a Miguel Alonso que mañana nos vayamos al Congreso de la Unión, dentro de 3 días se aprueba el presupuesto. Antes de pedir deuda, vayamos Poder Legislativo y Poder Ejecutivo juntos a pedir más dinero. Yo sabía que tal vez los diputados federales del PRI del Verde, que fueron electos vía fraude, nos iban a servir de algo, pero quiero saber si Claudia Anaya, si Araceli, si Francisco Escobedo y si Benjamín Medrano, que ya no sé si por fin esté en Fresnillo o esté en la Cámara de Diputados, nos van a servir de algo para negociar más dinero para Zacatecas, ya que el viernes se cierra el presupuesto de egresos. Ya que lo cerremos, veamos si vamos a necesitar más dinero y de dónde lo sacamos. Pero por favor, vámonos hoy en la noche. Dígale al Miguel Alonso, se lo dijimos en las comparecencias y no tuvimos respuesta, pero hoy todavía es tiempo. Vámonos a México a pelear los 30 diputados con los diputados federales, a ver si, aunque hayan entrado vía fraude, nos sirven de algo. Vamos a pelear más presupuesto y ya luego la semana que entra veamos cuánto logramos y si nos tendríamos que endeudar o no. Concluya, Yo diputada. creo que si vamos a pelear más presupuesto ejecutivo y legislativo, lo dijimos sin importar colores, si vamos a necesitar más deuda, y lo más seguro es que no. ¿Cómo llega hoy cuando no se ha cerrado el presupuesto de egresos? Me huele mal. Que si nos vamos mañana Miguel Alonso y los diputados, tal vez me dejará de oler mal. Gracias, es cuanto. Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la voz el diputado José Aro, hasta por 3 minutos. Muchas gracias, diputada presidenta. Adelante, diputado. Solamente hacer el comentario a nombre de la fracción parlamentaria del PRI. Es muy aventurado hablar de esta reestructura financiera. El día de hoy se acaba de presentar. Comentarle a la diputada Lupita Medina que no hay que caer en la especulación
y más bien considero pertinente que quien debería estar aquí para explicarnos cifras, números, datos, un sinfín de datos, es el secretario de Finanzas, que yo creo que estaría en la plena disposición. No podemos caer, Lupita, en la prohibición de presentar iniciativas. Yo creo que este poder siempre se ha privilegiado ante cualquier tema presentar iniciativas, y es un derecho constitucional que tiene el gobernador del estado, como lo tenemos nosotros y como lo tienen también los ciudadanos con requisitos en lo particular. Yo creo que primero debemos de conocer esta reestructura financiera al 100%, cómo viene, a qué se debe, cómo viene la deuda pública del Estado a corto, largo y mediano plazo, y desde ahí ya tomar consideraciones y posturas. Nuestro grupo parlamentario estará en esa dinámica. Yo creo que no podemos caer en la especulación ni en la aventura de algo que se acaba de presentar el día de hoy. A mí me gustaría que estuviera aquí el secretario de Finanzas para detallar y no caer en los errores de las cifras, de lo que ya se decía, y esa reestructura, como dice el diputado César Deras, hacia dónde se estaría encaminando. Solamente hacer un comentario también de los que comentaste, Lupita, el orden del día, que no debimos ni haberlo leído el día de hoy. Yo creo que hiciste falta el día de ayer en la Comisión de Régimen Interno, donde se discute el orden del día, o en la aprobación también de este orden del día aquí en el Pleno. Decirle al diputado Mario que lo mismo sirven los diputados del PRI a lo que sirven los diputados y senadores del PT, del PAN, de Morena y de los demás. Coincido con un tema de gestión, de lo que decía la diputada Eugenia Flores, que creo que es necesario que todos los actores se sientan involucrados en el tema y no nada más dejar a los que estamos en gobierno, los que están en gobierno del Estado, ante las situaciones diversas que presenta el Estado, ¿no? Yo creo que deberíamos ver que amor con amor se paga, como dijo una vez un amigo de usted que es senador. Pues vamos viendo a ver si ese amor se paga con Zacatecas y con su corresponsabilidad. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Gilberto Zamora, hasta por 3 minutos, diputado. Gracias, diputada presidenta. Adelante. Para el presupuesto, cuando se discutió el presupuesto de egresos 2011 en la Cámara Federal, perdón, en el 2012, para el presupuesto de egresos 2012, se incrementó considerablemente el presupuesto, que estaba en 20,000 millones de pesos. Todavía para entonces estaban los diputados del PRD en la Cámara Federal, y se logró un incremento muy significativo en este presupuesto para el 2012. Se beneficiaron los municipios, se reestructuraron las deudas de los mismos, salió beneficiada la universidad, se beneficiaron varios sectores, la educación sobre todo, pero lo comentaba el diputado Deras, el que ahora a 5 años de esta administración no se esté dando o no se vea ese incremento en el presupuesto que se requiere para Zacatecas, porque año con año crecen las necesidades. Se había solicitado, o se especulaba inicialmente, que solo se iba a solicitar 1,300 millones de pesos, y ahora con la presentación, que por supuesto el Ejecutivo tiene todo el derecho de presentar iniciativas al Congreso, nos damos cuenta de la reestructuración, y aquí lo dice el documento, para diferentes firmas bancarias, en todos los créditos que se tienen, se está solicitando una reestructuración del crédito. ¿Y qué significa la reestructuración? Pues recibir más dinero, ¿no? Y lanzar la deuda a largo plazo. Sí me parece un poco aventurado. Yo quisiera que se analizara muy bien, efectivamente, que el secretario de Finanzas nos explicara a detalle cada uno de los rubros y cada una de la reestructuración, y sobre todo el empréstito enfocado a lo que es el déficit educativo, que originalmente era para lo que se solicitaba. Yo creo que se necesita hacer un análisis, pero sí veo grave la situación de una reestructura global.
hagamos un análisis y sobre todo busquemos esa gestión que decía el diputado Cervantes, que podemos hacer y que tenemos y que hemos hecho siempre la petición de que esta gestión se haga en conjunto el legislativo y el ejecutivo ante el Congreso de la Unión, sobre todo ahora que se está por autorizarse el presupuesto. Sería cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz la diputada en tribuna, si así lo desea. Gracias, diputada presidenta. Bueno, primeramente agradecer a quienes intervinieron con sus comentarios. Decirles efectivamente lo que comenta el diputado Mario, bueno, ya nos hizo aquí alguna remembranza de cómo ha sido la historia de los empréstitos a nivel nacional y destacan fuertemente que han sido gobiernos priistas. Comentaba el diputado Regis que efectivamente la deuda en Zacatecas creció casi en un 1000%, entonces creo que esto es sumamente grave. Si no ponemos atención, pues verdaderamente estaremos ahí hipotecando el futuro y casi el presente de los zacatecanos. Yo creo que si no hubiera derroche, si no hubiera despilfarro, si no hubiera moches, si no hubiera este robo en despoblado, pues no estaríamos precisamente recurriendo a un nuevo empréstito, a una reestructura de los empréstitos anteriores. Los créditos anteriores pues han sido mal aplicados, los créditos no han tenido el destino para los que fueron su objeto, su fin. Como comentaba el diputado César Deras, pues la magnitud del empréstito es enorme. Él ya nos daba cifras muy concretas de los presupuestos desde el gobierno de Arturo Romo, pasando luego por el de Monreal, por el de Amalia. Y bueno, aquí pues permítanme ahora sí que llevar agua a mi molino, que no se nos olvide que el gobierno de Monreal era un gobierno federal con Vicente Fox e incrementó el presupuesto precisamente a 14,000 millones de pesos y eran de diferentes partidos. Y con Amalia incrementó a 24,000 millones de pesos y tampoco eran del mismo partido y era el gobierno de Felipe Calderón. Ahora lamentablemente no llegamos a los 27,000 millones de pesos en el presupuesto estatal y tenemos al amigo de los zacatecanos que es del mismo partido, que es Enrique Peña Nieto, amigo de Miguel Alonso. Decirles que sí, el ideal sería llegar mínimo a los 38,000 millones de pesos que plantea el diputado César Deras. Sumarme también al llamado que hace la diputada Eugenia Flores de que esté aquí presente el titular del Poder Ejecutivo, el gobernador del estado Miguel Alonso Reyes, y que se haga acompañar de Fernando Soto, como bien lo dice mi compañero Pepe Aro. Es importante y necesario que estén aquí. Yo creo que no el gobernador únicamente debe de venir cuando hay sesiones para alguna entrega de méritos o de medallas. Creo que lo importante y lo trascendente o lo de fondo es precisamente ver temas económicos que le incumben al Estado. Comentarles también, y que me parece sumamente importante que lo tengan de su conocimiento, y hay que remitirnos propiamente a la Constitución Política del Estado de Zacatecas, en su sección tercera, que habla de las facultades y las obligaciones de la legislatura. Y en su artículo 65 dice que son facultades y obligaciones de la legislatura, en la fracción 14ª, expedir la ley con base en la cual el Ejecutivo y los ayuntamientos pueden celebrar empréstitos y obligaciones con cargo a sus respectivos patrimonios. Y en el segundo párrafo dice, escuchen bien, solo se autorizarán pasivos cuando se destinen para inversiones públicas productivas, incluyendo los que realicen los organismos descentralizados o empresas públicas de ambos niveles. Las solicitudes de autorización de créditos que se envíen a la legislatura deberán acompañarse de la información financiera, programática, administrativa y económica que en cada caso justifique la medida. Yo aquí pondría en tela de duda que incluso todos estos anexos hayan sido acompañados a esta iniciativa. Y por otro lado también la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en su capítulo 2 de las atribuciones con relación al Poder Ejecutivo, en su artículo 18, fracción 5ª, dice: dictar las bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda contratar empréstitos. Solo se autorizarán operaciones de endeudamiento cuando se destinen para inversiones públicas productivas. Concluya, Entonces, me diputada. parece que está sumamente claro, compañeros, si nosotros pretendemos o pretenden atender la petición que ahora hace el titular del Poder Ejecutivo, nuevamente estarán violando la Constitución, la ley orgánica de este Poder Legislativo, porque claramente lo dice, no lo inventé yo, ahí está. Son leyes que están escritas, son leyes que están publicadas, lo dice la Constitución, son única y exclusivamente para inversión público-privada. Concluya, diputada. Entonces, no al empréstito, compañeras y compañeros diputados, y si así fuera,
pues sobre ustedes va a recaer esa irresponsabilidad. Y espero que le den la cara a sus hijos. Gracias, diputada presidenta. Gracias, diputada. Se ha tomado nota de lo anterior y se le agradece su participación. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Iván de Santiago con el tema empréstito, hasta por 5 minutos, diputado. Con su venia, diputada. Adelante, diputado. Bueno, pues creo que en la participación del diputado Deras sobre si este gobierno hubiera crecido en la dinámica del gobierno anterior, el presupuesto estaría en los 38,000 millones de pesos. Pero resulta que con lo que se aprobó de presupuesto el año pasado, y como todos los ingresos deben de contemplarse en la ley de ingresos del Estado, pues ahora el presupuesto sí va a ser de eso, porque contemplan hacer esta reestructura que va a ser un cheque en blanco, dinero en efectivo, para pagar los empréstitos actuales y para poder cubrir los adeudos referentes al déficit educativo. Mar niega que haya solicitado ya un empréstito para cubrir déficit educativo. Del periódico El Financiero se desprende una nota de Periómetro en donde Zacatecas incrementó su deuda 969% en 5 años. Medios nacionales como Sin Embargo titulan sus artículos Selección 16, Zacatecas, más deuda y conflictos de interés. Y para acabarla llega una solicitud de empréstito con reestructura en unas cuantas cuartillas que la verdad creo que los propios asesores del secretario Soto debieron de haberse puesto a estudiar un poquito más, de perder a arrastrar lápiz para hacer una justificación técnica de mayor importancia y no estar sacando un refrito del primer empréstito que se autorizó en el 2011. Es lamentable que ni siquiera podamos tener los diputados al momento de ingresar esta solicitud, los anexos técnicos. Si van a pagar un empréstito que ya está contratado, ¿por qué no viene acompañado los estados de cuenta, los pagos, los plazos, las condiciones, los plazos que faltan todavía por cumplirse o plazos de pago? O sea, la verdad es que esta es una irresponsabilidad total, compañeros, y yo todavía asumiría el que los responsables del endeudamiento serán los diputados y diputadas que aquí en este Congreso avalen estas circunstancias. Y al rato en la calle, en la campaña, para quienes quieran ser candidatos, se los van a gritar que están hipotecando el Estado, porque eso fue lo que estuvieron gritando los saloncistas cuando salió Amalia y cuando entraron al gobierno, que se había hipotecado el Estado. Pues si en ese momento se hipotecó el Estado, ¿cómo le podríamos llamar ahorita? A nosotros se nos hace también una irresponsabilidad por lo siguiente: ¿cómo es posible que metas una reestructura de 8,900 millones de pesos, cuando al inicio del sexenio se supone que los empréstitos eran para aliviar la carga financiera? Y en ese momento se hizo una reestructura de Ciudad Administrativa, que en su totalidad, según dice este propio documento que presenta la Secretaría de Finanzas, hubieran sido más de 4,000 millones de pesos los que se hubieran pagado en 18 años. Es decir, que ahorita con esta cantidad de 8,900 estamos pagando lo que se pagaría en 18 años, más lo que se acumule, dejando comprometidas las participaciones por los siguientes 3 periodos gubernamentales. ¿Qué es lo que propone la oposición? En todo caso, garantizarle las prestaciones de fin de año a los maestros. Efectivamente, como lo comenta César Deras también, sería lamentable llegar a fin de año y que no hubiera dinero para pagarle a los maestros. Tampoco nosotros estamos en una posición tan radical. Pero si estamos hablando de un déficit educativo de 2,400 millones de pesos y se ha filtrado ya información a través de algunos periodistas y columnistas en donde hay una gestión extraordinaria de 850 millones de pesos para cerrar el año, ¿cuánto queda?
Y se ha filtrado también y han hecho declaraciones los propios funcionarios de la Secretaría de Educación y Cultura, la SEDUSAC, de que hay un ahorro sustancial de 600 millones de pesos que esperan que la Secretaría de Hacienda le retribuya al Estado. Estamos hablando de 950 millones de pesos únicamente para cubrir el déficit educativo. ¿Para qué quieren hacer esa marranada de meter 8.900 millones de pesos de empréstito? Estamos en una situación ya prácticamente incontrolable, tienen un desorden administrativo y financiero, no pueden pagar las cuotas patronales al IMSS, tienen adeudos con todos los organismos descentralizados, tienen poco flujo de efectivo para hacer sus operaciones políticas y a final de cuentas ni siquiera las cuentas les cuadran en esta propia justificación. Porque hagan la suma de los empréstitos que se pretenden pagar y no da con la suma de lo que aparece en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Compañeros y compañeras, creo que esta parte no debe de avanzar si no viene acompañada de un procedimiento técnico profesional justificatorio. Desde nuestro punto de vista no se justifica una reestructura de esta naturaleza. Se endeudan al iniciar el sexenio, se endeudan a mitad del sexenio y se quieren endeudar para terminar el sexenio. Esa es la política que ha establecido el gobierno de Miguel Alonso. Eso es lo único notorio y los resultados los están dando a costillas de las participaciones del Estado de Zacatecas comprometidas para los siguientes 3 periodos gubernamentales. No podemos ser tan irresponsables e ir a un proceso en comisiones en donde se tiene una información que ni siquiera a los propios diputados les queda claro. Creo que sí, efectivamente, Concluya, el secretario de Finanzas debe comparecer ante las propias comisiones y justificar esta parte, porque creo que hay dudas por todos lados y yo considero que no es necesario llegar hasta estos extremos. ¿Es cuánto? Para hechos, diputada presidenta. Para hechos, Luis Acosta. Para hechos, del Real Hernández. ¿Se abre el registro para hechos? Solís Mares Ismael. Para hechos. A ver, ¿quién fue el primer diputado? Flores Mendoza. ¿El primero? Sí, fue el primero. Diputado César Deras. No, Luis Acosta, el segundo. Diputado Luis Acosta. Del Real Hernández, tercero. Glicerio. Gutiérrez Martínez Rafael. Figueroa Rangel José Luis. Rafael Gutiérrez. Flores Hernández Eugenio. Torre Rodríguez Javier. Diputado Eugenia también. El Cepillo también. Está. A ver, diputado César Deras, ¿sí se pidió el uso de la voz? Diputada. Entonces, diputado Luis Acosta, diputado Glicerio del Real, diputado Rafael Gutiérrez, diputado José Luis Figueroa, diputada Eugenia Flores, diputado Javier Torres. ¿Alguien más? Creo que Rafa Flores fue al principio. Era yo el primero. Ramos Flores. Rafael Flores. Primero. Rafael Flores. ¿Alguien más? Se cierra el registro para hechos y tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos. Diputada presidenta, yo nada más para hacer un comentario, que el trabajo de un administrador de un banco, de un gerente, es endeudar a sus diputado, clientes. si se puede registrar para hechos porque no le puedo dar la voz. Diputado Rafael Flores tiene el uso de la voz hasta por 3 minutos. Gracias, diputada presidenta. Bueno, estamos en lo que hemos venido reiterando, que en la presencia de un gobierno que es corrupto e inepto. Y esto de ineptitud viene precisamente en la solicitud irresponsable de este crédito de más de 3.200 millones de pesos adicionales a la reestructuración de más de 5.000 millones de pesos. Es evidente pues que la administración ha sido un fracaso, tanto del anterior secretario de Finanzas como del actual secretario de Finanzas, que no han tenido la capacidad ni de gestionar, ni siquiera de hacer las cuentas bien. Ofrecieron que iban a endeudar al Estado a 15 a 20 años para reestructurar una deuda que era supuestamente impagable y que había hipotecado al Estado. Pero estamos viendo en la realidad, en los hechos, que quienes están hipotecando al Estado es la presente administración.
y también que no vengan a asustar al magisterio diciendo que no va a haber 800 millones de pesos para pagar aguinaldos, porque eso ya lo tienen resuelto. Ya la Secretaría de Hacienda, la propia Secretaría de Educación Pública les dijo que hay dinero suficiente con un recurso extraordinario que precisamente anunció el gobernador que ya había gestionado para pagar el aguinaldo a los maestros. Entonces, que no caigamos en esa falsedad de decir que si no sale el empréstito no hay para pagar aguinaldos. Es una vil mentira y falacia. Y ustedes, los diputados del PRI, lo saben porque ya los reunieron y quieren nuevamente pues que ustedes paguen los platos rotos, que ustedes sean quien avalen este robo en despoblado que está haciendo al pueblo de Zacatecas. Entonces, que no se caigan esas mentiras, en esas falacias. Llamo a que de verdad piensen, aunque sea una vez, en el beneficio de Zacatecas, que no podemos pues heredar al próximo gobierno una reestructuración, porque estaría maniatándolo, sea de donde donde provenga el próximo gobierno del Estado, no puede llegar maniatado, sino que tiene que ser el próximo gobierno el que vea por el proyecto y quien tenga la capacidad de decidir cómo, en qué términos, en qué condiciones se va a contratar ese nuevo empréstito. Sería verdaderamente inmoral tratar de dejarle ya ese lastre al próximo gobierno que llegaría sin ninguna capacidad de maniobra. Entonces, lo vemos aquí, precisamente está en esta iniciativa que mandó el gobernador, y tal y como lo decía el diputado Iván de Santiago, no le cuadran los números. Le vuelvan a echar por enésima vez la culpa a la anterior administración, que es Ciudad Administrativa, cuando estamos viendo que aquí el costo financiero de este nuevo empréstito y esta nueva reestructuración va a superar los 24,000 millones de pesos y va a hipotecar literalmente el Estado por las próximas 3 o 4 administraciones. ¿Será cuánto, diputada presidenta? Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Luis Acosta. Hasta por 3 minutos, diputada. Gracias, diputada presidenta. Primero que nada, coincido con lo que señala mi compañero Iván de Santiago. Creo que hay que analizar el documento a cabalidad, que sería importante que en la sesión de las Comisiones Unidas pudiera estar el secretario de Finanzas para que pudiera explicar pues los pormenores y los detalles de esta solicitud, que ya lo mencionaron algunos compañeros, pues es facultad del Ejecutivo hacerla y es nuestra obligación como diputados pues resolver este asunto, ya sea a favor o sea en contra. Hay obviamente diferentes posturas, pero será a través del proceso legislativo como se vaya a dar una solución. Yo también adelanto que los alcaldes del Partido Acción Nacional están preparando junto con su servidor un documento en el cual vamos a solicitar al gobierno del estado un recurso extraordinario debido a los recortes que han existido a diferentes rubros, en el caso de la seguridad, las participaciones federales, que también sería importante que en este ejercicio pudiéramos incluir parte de esta solicitud, que estoy seguro será no solamente de los municipios emanados del Partido Acción Nacional, sino también de otros partidos, y que sería importante pues que lo vayan considerando o que lo pudiéramos considerar. Entonces yo de mi parte voy a estar atento a lo que marca el documento, no lo conozco a cabalidad, y como integrante de la Comisión de Vigilancia, que va a ser una de las comisiones que nos va a tocar revisarlo, pues hacerlo con la mayor seriedad y obviamente también con lo que señalen pues los postulados de mi partido y de la gente que represento. Es cuanto. Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Clicerio del Real, hasta por 3 minutos. Adelante, diputado. Y con algunos puntos, yo creo que es interesante el tema que se toca el día de hoy, pero más allá de posturas así como de grandes juristas del tema, pues yo creo que es importantísimo que se haga un buen análisis con el secretario de Finanzas, eso de entrada. Y otro tema, pues el tema de las reestructuraciones tiene beneficios. ¿Por qué? Porque lo vas a más a largo plazo, puedes entrar a subasta en los diferentes bancos para tener mejores condiciones, etcétera. Son una serie de beneficios el tema de las reestructuraciones, y que lo hacemos todos.
desde la casa hasta los que tienen sus deudas, tratamos de hacer refinanciamientos para tratar de tener mejores condiciones y poder pagar y ver mejores condiciones. Yo no creo que estén viendo nada más el tema de cómo cerrar el año, sino de dejar mejores condiciones a quien venga en el siguiente, porque no se está pensando nada más en el cierre del 2016, se está pensando en que se entreguen mejores condiciones al Estado. Acaba de estar compareciendo Víctor Rentería con el tema de la deuda, sobre todo de los organismos públicos descentralizados, principalmente en el tema de educación, con el tema de seguridad social, y que es un tema también irresponsable que no se esté pagando. Entonces se tiene que ver ahí en esta relación completa de los 5.700 millones de deuda de reestructuración más los 1.700 y los 1.500, quedarían los 8.900, para saber en qué condiciones y hacia dónde va ese recurso. Yo creo que eso es lo importante, y el análisis, qué beneficios se tiene. Hablan aquí de un 94%, yo tengo datos aquí que habla de entre el 2 al principio hasta el 3 y el 4%, y termina en el 3% del programa de deuda como porcentaje del ingreso total del Estado. Entonces, yo creo que más que irnos ahorita aquí a tratar de levantar la mano y decir que es un gobierno corrupto y demás cosas que, pues bueno, yo también tengo mis dudas ahí en quién los dice, pero el tema es sin duda que se haga un buen análisis, de esta propuesta que está haciendo el Ejecutivo, y podremos estar a favor, podemos estar en contra, pero primero que se tenga toda la información primero, ¿no? ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Rafael Gutiérrez, hasta por 3 minutos. Adelante, diputado. Gracias, diputada presidenta. Bueno, comentar en principio que los diputados que nunca estarían dispuestos a apoyar una iniciativa que presente el Ejecutivo Estatal, pues deben de actuar con mucha serenidad. ¿Quién sacó la de salud? Es un tema, compañeros, en el que les solicito se conduzcan con orden, muy analíticos y no hacer juicios a priori. Yo creo que por un momento el llamado a la serenidad y actuar con respeto, pues es principalmente para que por lo menos en el tiempo que se analiza esta y otro tipo de iniciativas, pues alejemos del tema político electoral. Hay quienes ya están viendo esto en pleno como un proceso electoral anticipado. Yo llamaría a que fuéramos muy analíticos, a que definitivamente tenemos que estudiar ese documento. A mí tampoco me checan las cifras que el día de hoy se comenta por aquí. Con ese tipo de actitud creo que evitaríamos una serie de situaciones, entre ellas pues un linchamiento anticipado que se está haciendo. Yo llamaría a que no cayéramos en esa tentación de que la descalificación permanente y el ir en contra de todo aquello que a nuestro juicio no sea positivo, pues lo vamos a descalificar. Yo llamaría incluso a esos personajes que hoy se manifiestan ante temas como este y que en su momento recurrieron al mismo esquema, ¿verdad? No podemos verlo como algo ajeno, e incluso se dejó de cumplir muchas obligaciones en su momento, pero creo que la discusión no estriba en eso. La discusión está, como lo decía ya mi compañero Cliserio, en que tendremos que tener los elementos necesarios de análisis para poder emitir un juicio y para poder hacer una determinación. Finalmente, cada quien asumirá su responsabilidad y no se trata de que otro pueda desde su espacio, pues desde este momento casi estar sentenciando. Yo creo que eso es lo que no se vale. Actuemos con serenidad, compañeras y compañeros diputados. Es un tema que en todas las entidades del país se presenta, no es algo nuevo, por favor. Tengamos prudencia, llevemos a cabo un buen análisis y un debate de altura y que se despejen cualquier clase de dudas. Por eso el secretario de Finanzas, le conozco esa prestancia, seguramente estará aquí para darnos toda la información y aclarar todas las dudas pertinentes. Lo que pido en este momento es que no actuemos a priori, que no hagamos un linchamiento, porque es un tema
absolutamente innecesario, y esta legislatura en este y en otros temas debe conducirse con serenidad y con prudencia. Sería cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado Gutiérrez. Tiene ahora el uso de la voz el diputado José Luis Figueroa. Hasta por 3 minutos, diputado. Gracias, diputada presidenta. Pues bueno, yo se los dije y me tildaron de especulador, de aventurero, de un poco loco, de irresponsable y hasta de marihuano, ¿sí? Que andaba yo inventando cosas, que de dónde sacaba yo esos temas. Miren, hoy está aquí el tema, se los dije. Y entonces la burra no era arisca, la hizo arisca Miguel Alonso, y hoy no hay confianza en el manejo de las finanzas en este estado, porque no se ha generado a lo que se comprometió en su gobierno Miguel Alonso. Y también el tema de la corrupción, la impunidad, ha generado una alerta entre la población, entre los partidos políticos y entre los actores políticos que opinan de este y muchos temas más. Aquí el asunto de que hay la voluntad de el secretario de Finanzas de venir a comparecer, es su obligación. Aquí no, el asunto de que ofrezcan que va a venir a comparecer es su obligación. Y también es su obligación traer todos los anexos técnicos. Y también es su obligación traer todos los proyectos de inversión productiva para Zacatecas. Es su obligación argumentar y fundamentar a favor de esta iniciativa que presenta a nombre de Miguel Alonso. Y es su obligación también ser responsable en lo que está proponiendo. A mí me gustaría que también con esa prestancia que dijo Rafael Gutiérrez, que tiene Fernando Soto, habláramos también ya en paralelo del presupuesto para Zacatecas, el presupuesto 2016, y en qué se va a beneficiar la población. Si este presupuesto va a ser productivo, austero, eficiente, honesto, empleador, y muchos enfoques que está demandando la sociedad, los campesinos, los estudiantes, el desempleado, las amas de casa, la sociedad en general. Estamos demandando un presupuesto con otro enfoque. Pero entonces dejamos pasar ya el presupuesto federal, ese gran oficio al que nos convocaba Javier Torres, hiciéramos los distintos actores políticos de Zacatecas encabezados por el gobernador. No le interesó a Miguel Alonso. Y entonces yo sí advierto, aunque sigan diciendo que soy especulador y aventurero, yo sí advierto que es irresponsable que ante la ausencia de la ley reglamentaria, de la ley de disciplina fiscal, se quiera abusar, saliendo ya este gobierno, quedándole 8 meses de gobierno, quiera aprovecharse para endeudar más a Zacatecas y, como lo han hecho, aunque lo nieguen, invertirlo en campañas políticas. No se vale, eso no nos merecemos los zacatecanos, zacatecanas. Por eso nuestra preocupación y por eso nuestra definición de que no cuenten, si saben contar, no cuenten con la oposición, no cuenten con los diputados y diputadas responsables que estamos debatiendo, y siempre lo hemos demandado con altura de miras, con responsabilidad y con planeación sobre lo que suceda en nuestro estado. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado Figueroa. Tiene ahora el uso de la voz la diputada Eugenia Flores, hasta por 3 minutos. Mi primera parte es para informar que es cumpleaños de José Luis Figueroa, y Elisa me dice que también es de Pepe Aro, y que instruya a la presidenta que nos traigan un pastel para cada uno. Segundo, miren, el problema es que dice un dicho que a mí no me gusta mucho, pero no me llegó otro a la cabeza: la burra no era arisca hasta que le hicieron. Llevamos 2 años, 2 meses de habernos conocido. Sabemos desafortunadamente que el que preside la Comisión de Presupuesto no tiene mucho oficio, y luego de apellido Gutiérrez, de nombre Rafael, y que muchas veces es hoy se aprueba como sea, con ustedes o sin ustedes. Es lo que nos da la preocupación de que, creyendo que ahora sí van a tener mayoría, quieran aprobar
una propuesta sin estudio, sin la comparecencia de los responsables. Y también, desafortunadamente, llevamos 2 años en que hemos solicitado esté Soto en todas las reuniones para que nos explique la propuesta presupuestaria y podamos tener un diálogo con él. Y también Soto nos ha dejado plantados y nos ha mandado a su personal, y en donde su personal dice pues no podemos hacer nada. Entonces yo sí quiero volver a insistir, estas próximas horas son clave para lograr que en el presupuesto de egresos de la Federación Zacatecas no sea tan castigada. Zacatecas en general como entidad, pero en concreto sus municipios, las personas que trabajan en el campo, campesinos, campesinas, agricultores en general, servicios de salud, educación. Tenemos que ir a solicitar. Algunos de nuestros compañeros líderes sociales y algunos de los presidentes municipales han estado allí los últimos días peleando presupuesto. Yo no he sabido que Miguel Alonso lo esté haciendo. No sé dónde está Miguel Alonso. Bueno, veo en el periódico que no sé, que está en otros lados, pero no está allá, no está allá, no está allá donde debería de estar. Y hemos dicho, los diputados de cualquier partido político lo queremos acompañar y no está. Ahorita tendría que estar allá y después, repito, regresar a esta casa a que él junto con Soto nos explique puntualmente y podamos hacer preguntas. El problema, y les quiero también retar a mis compañeros diputados federales, mis compañeros diputados del PRI y de sus partidos aliados, van a aprobar como han aprobado en otras ocasiones, sin reflexión, solamente por instrucción. Yo creo que no. Yo esperaría que ahora sí, en esta, que no es un tema más cliserio, no es un tema interesante que nos está tomando, es un tema fundamental para el presente y para el futuro de los zacatecanos y zacatecanas. No podemos hacerlo irresponsablemente como algunos de ustedes han hecho en otras problemáticas. Es cuanto. Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Javier Torres, hasta por 3 minutos. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Primeramente, bueno, yo quisiera culminarlo. Si nos vamos al origen del problema, pues vamos a sacar chispas prácticamente, y yo creo que esto no va a resolver ni con objetivos ni con calificativos, tanto los compañeros y compañeras aquí en este pleno, como por supuesto respetando la investidura del mandatario y sus funcionarios. Creo que el tema que nos ocupa, y ahorita lo comentaba el diputado Figueroa, y yo lo hice en la tribuna la semana pasada, creo que no es una cuestión de nombres y apellidos. Efectivamente, yo creo que ahorita lo que nos ocupa es ver una alternativa. Si el Ejecutivo está presentando esta alternativa, esta posibilidad, buscando el refinanciar o prácticamente hacer esta reestructura, pues es una propuesta, yo creo, viable, como ya lo dijo el diputado Aro, como lo dijo también el diputado Luis Acosta, de la visita del secretario de Finanzas, porque estamos jugando ahorita con la danza de los millones. Estamos hablando ahorita que prácticamente se van a pedir 8,900 millones de pesos. Entonces creo que es oportuno el momento para que esté el secretario de Finanzas. También el diputado Gutiérrez hizo este comentario. Entonces creo que también se trata de explicar a cabalidad, efectivamente, que se trata de dejar en orden la casa con deuda controlada, porque si nos remontamos un poquito al 2010, habían cerca de 300 millones de pesos, poco más, que no se habían cubierto por parte del sexenio anterior, y eso le dio una muy mala calificación al Estado. Ya se subsanó ese tema, ya prácticamente está en buena calificación Zacatecas, pero creo que en ese momento pues no estábamos nosotros en esta posición. Ahora estamos en una posición, se respetan todas las opiniones en este recinto, y obviamente creo que se vale proponer, creo que se vale en este momento que digamos, podemos hacerle de esta manera. Creo que no estamos casados ni con la propuesta que tenemos todavía a ultranza, si así lo pueden llamar, que digan que el bloque opositor o el PRI, la cuestión del empréstito, a que también pudiese haber una alternativa, por un lado. Y por otro lado, yo creo que, y se lo pediría de manera clara, poniéndole nombre y apellido, dice el diputado Flores que no pensamos. Sí pensamos y tenemos memoria. Hubo también quien tuvo la posibilidad de representar un ayuntamiento y creo que no dejó cuentas muy claras también en ese sentido, y no dejaron obviamente saneadas bien sus finanzas. Creo que es momento de que nos pongamos a trabajar. Yo creo que también hay la posibilidad de subir otro tipo de punto de acuerdo y una alternativa para que apoyemos al gobernador, porque esto no se trata
de Miguel Alonso Reyes. Se trata, por supuesto, de Zacatecas y el futuro del Estado. ¿Les cuánto, diputada? Gracias, diputado Torres. Tiene ahora el uso de la voz el diputado en tribuna, si así lo desea, hasta por 3 minutos, diputado. Pues fueron varios, a ver si me da de perdido uno más. Bueno, primero, de acuerdo a las propias cifras del secretario de Finanzas y de acuerdo a lo que se ha anunciado como gestión extraordinaria y los ahorros en la Secretaría de Educación, no se requieren más de 950 millones de pesos para cerrar el año. Ese es un asunto que queremos dejar aquí muy claros. Lástima que ya se fue el diputado Cliserio, porque él comentaba que era para darle mejores condiciones económicas al Estado, pero yo le recuerdo al diputado Cliserio que precisamente quienes han contratado los anteriores empréstitos ha sido ya este gobierno del Estado. Dice que hablamos como todos unos juristas. En lo personal yo soy licenciado en contaduría, tengo una maestría en administración y sé perfectamente de lo que trata esta iniciativa del gobernador. Y no es únicamente que le vaya a generar beneficios al Estado, sino que por disposición de efectivo, por contratación de empréstitos, siempre y absolutamente siempre se pagan comisiones. Y hay que ver también el costo de estas comisiones, y aquí no está contemplado tampoco el costo de la deuda. Aquí quitan todo lo que tiene que ver con intereses. Aquí nada más son saldos netos de lo que van a tener como disposición en efectivo. Respecto a lo que dice el diputado Luis Acosta, coincido con él, y yo le recomiendo que no sea el gobierno del Estado al que le pidan, porque el gobierno del Estado es el que está pidiendo prestado aquí a la legislatura, y que los alcaldes del PAN y que todos los alcaldes se organicen, y si de endeudar al Estado y lo llaman responsabilidad se trata, entonces que todo mundo pida empréstitos aquí al Congreso, pues para dejar sus finanzas y no dejarle los problemas que se heredan administración tras administración. Aquí se tiene que hacer un esfuerzo de cierre, Aquí el compañero Javier Torres menciona sobre el caso de Guadalupe, ¿no? Ahí se quedó una deuda contratada que se cubrió en el primer año de la administración de Luébano. Sin embargo, aquí se le dieron 180 millones de pesos y yo quiero saber si Luébano no está en la lista ahí con el secretario Soto para poder pagar sus aguinaldos de este año, ya con todo ese dinero, y el de Zacatecas también. Entonces es una situación totalmente incongruente que estemos aprobando nada más por aprobar empréstitos y que no les pidamos también soluciones de fondo, cuando otra gente sí se ha tenido que apretar el cinturón, que es precisamente lo que no quiere hacer la administración de Miguel Alonso. Dice el diputado Regis que como no se le dio oportunidad de decir o participar porque se cerró el registro, que la tarea principal de un administrador o gerente de un banco es endeudar a sus clientes, y el secretario de Finanzas está cumpliendo a cabalidad con su encomienda. Yo considero que sí hay que hacer un análisis profundo, compañeros, porque si no al rato donde ustedes anden, y me refiero a los que están impulsando que esta iniciativa pase tal y como viene propuesta por el gobernador, en Fresnillo, Pepe Aro, en Sombrerete, la compañera Erika, ¿sí? En Jerez, el compañero Ismael, no sé si Pastor en Zacatecas, o Rafael Gutiérrez en Betagrande, porque no creo que le dé para Guadalupe, pero ahí precisamente la gente les va a estar señalando la irresponsabilidad de haber endeudado en esas magnitudes y en estos niveles al Estado de Zacatecas. ¿Es cuánto? Gracias, diputado. Diputada presidenta, por alusiones personales. ¿Cómo pues? Adelante. De Guadalupe también alusiones personales. También, adelante, Rafael Flores. Gracias. Nadie lo mencionó, Yo lo digo la deuda de Guadalupe. Le faltó Lucerito en Río Grande, diputado. Sí, discúlpeme, compañera. Por única ocasión, diputado Ismael, dispone usted de 3 minutos. Su servidor también. Presidenta. Bueno, pero es que nada más de entrada agradecerle al compañero sus buenas intenciones, pero yo nunca le he pedido que me haga campaña, ¿verdad? Digo, agradezca. Se lo agradezco, sus buenas intenciones, pero yo nunca le he pedido que haga campaña a mi favor. Yo me basto solito en ese tema. Segundo, lo he estado escuchando. Y a mí me parece que no somos sus chiquillos, diputado, porque cada vez que sube a tribuna, como que nos grita, como que no entendemos, como que quiere que a fuerzas hagamos caso de lo que usted dice, tenga o no tenga la razón. Y sobre lo que usted dice, me parece que no ha leído bien el documento. Me parece que los 8,900 millones de pesos no es un nuevo empréstito. 5,700 de ellos ya estaban registrados.
1.500 son de plazos cortos que ya se gastaron, que ya se hicieron, y los 1.700 es el resto para los 3.200 que en total hacen los 8.900. Yo creo que la participación y la presencia del secretario Fernando Soto aclararía todas sus dudas. Ya a partir de ahí, que ustedes quieran o no votar el empréstito, el que resta de los 1.700 millones, bueno, pues ya estará en su decisión, ¿verdad? Yo no creo que sea para la bolsa del secretario, de los funcionarios o del equipo del gobernador Miguel Alonso. Yo lo que sí creo es que el gobernador quiere dejar ordenadas todas sus finanzas para el nuevo, para el sucesor cuando llegue. Creo que quiere liquidar en ese tema. Por eso yo digo creo, por darle la entrada a la duda que ustedes pudieran tener. Creo que la presencia de Fernando Soto aclararía esto. Creo que quieren cumplirle al ISTESAC los 28 millones de pesos que le deben. Creo que quieren ayudar a otros organismos públicos descentralizados como el COBAES, que tiene deudas importantes. Me parece que todo lo quieren centralizar y dejar una sola deuda encaminada a largo plazo, que me parece que ahorita serían 2 años más. Habría que leer bien el documento y si no habría que consultarlo con el secretario. Creo que solamente quieren ampliar en 2 años más y lanzar toda la deuda pública, que son los 8.900 millones de pesos en total, en global. No es que vayamos a pedir otro endeudamiento, otro empréstito por esa cantidad, diputado. Creo que valdría la pena en ese sentido. Yo los invito a que lo escuchen, a que escuchemos todos juntos al secretario, que nos aclararía varias dudas, y en este sentido creo que el interés que se paga a largo plazo es la tasa TIE, que es como el 3.3, si mal no recuerdo ahorita, más 1.5 que pudiera ser, llegando en largo plazo a un 4.8, 4.5. Creo que no es una tasa que condene al Estado, pero sí me parece importante, si ustedes lo permiten, pues que escuchemos al secretario y después hacemos juicios. Hoy estamos ahí especulando, yéndonos al extremo, como es la tradicional de ustedes. Me parece que no es así, y le agradezco en verdad que me haya mencionado y que me haya tomado muy en cuenta para Jerez, pero el día que yo se lo pida, se lo voy a agradecer doblemente. En este momento yo estoy aquí luchando por sacar adelante a Zacatecas, junto con el gobernador y junto con todo su equipo, y junto con ustedes también, porque aunque no lo crea, valoramos mucho sus participaciones como oposición. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado Ismael Solís. Tiene ahora el uso de la voz el diputado Rafael Flores, hasta por 3 minutos por única ocasión. Muchas gracias, diputada presidenta. Bueno, primero para comentarle a mis compañeros diputados y diputados que me siento muy, muy orgulloso de la administración honesta, transparente que hicimos en el municipio de Guadalupe. Y además decirles que dejamos una deuda nada más por 10 meses pasando nuestra administración, y que hicimos 2 gestiones para pagar pasivos. Bajamos primero 20 millones de pesos, de los cuales el secretario de Finanzas nada más nos entregó 10 millones de pesos y nos quedó a deber otros 10, que porque ya no era posible entregárnoslos. Luego hice una segunda gestión, no solamente para Guadalupe, sino también para el municipio de Villanueva y también para Pánfilo Natera. Aquí los 2 diputados no me dejarán mentir, para pago de pasivos por 20 millones. Afortunadamente esa sí salió. Entonces nosotros siempre manejamos con responsabilidad, honestidad y transparencia las finanzas públicas del municipio de Guadalupe, y me siento muy orgulloso. Y esos 10 meses que quedaron fuera de nuestra administración fue por lo tardado que fue el trámite ante los bancos, ante los fideicomisos, para haberlo concluido justo cuando nosotros concluimos la administración. Y también señalar a todos los compañeros que pues desafortunadamente alguien dijo por ahí que siempre nos oponemos a todo. Es una mentira vil. ¿Y por qué es una mentira vil? Porque el primer empréstito salió dándole un voto de confianza precisamente al equipo del gobernador para que reestructurara, para que tuviera margen de maniobra, y se le dio. El segundo que se solicitó igual, pero y un tercero, ya cómo creer, con qué confianza se va a ir a trabajar. Y además cuando están diciendo que son 3.200 millones de pesos, simple y sencillamente para inversión productiva, no se nos detalla en nada, ni en qué condiciones, cuáles son las comisiones, cuáles son las tasas de interés. Entonces yo creo que efectivamente tenemos que hablar con madurez, con serenidad, con respeto, pero sobre todo
con responsabilidad, no para esta legislatura, sino para los zacatecanos y zacatecanas, porque finalmente esto va en contra de participaciones federales y van a dejar a la próxima administración, sea de quien sea, sin margen alguno de maniobra. Va a llegar con un montón de compromisos hechos con la ciudadanía y no los va a poder hacer, porque va a estar atado totalmente de manos. Eso a mí sí me parece una grave irresponsabilidad que lo hagamos, y repito, más allá de partidos, porque la ciudadanía va a querer una renovación, va a querer un cambio y no va a haber manera de que tenga por hacerlo. Le agradezco muchísimo, diputada presidenta, la oportunidad que me dio de usar la palabra. Gracias, diputado Flores. Tiene ahora el uso de la voz el diputado en tribuna, hasta por 3 minutos. Sí, gracias, diputada presidenta. Nosotros entendemos perfectamente el planteamiento general del secretario de Finanzas respecto a lo que ya está contratado y respecto a lo que pretenden contratar. El asunto es que si no se presentan los anexos, pues se ve obligada la oposición a subir a tribuna, a pedir la presencia del secretario y que se traiga los anexos. O sea, ¿en qué se gastaron los 1.500 millones de pesos que pidieron a corto plazo? ¿Qué no se supone que era para ir cubriendo parcialmente el déficit educativo? Entonces, ¿por qué solicitan la cantidad completa? Quiere decir que esos 1.500 millones de pesos no se utilizaron en su totalidad para eso, que sirvieron para cubrir otras necesidades de la actual administración. O sea, en realidad es un documento confuso y ustedes lo aceptan. Y aquí se ha solicitado incluso por ustedes mismos que venga el secretario. Creo que va a ser un ejercicio positivo en ese orden, pero sí hay que ir puntualizando cosas. Les recuerdo, diputado Ismael, que el propio reglamento y nuestra propia ley orgánica dice que los diputados no pueden ser reconvenidos por lo que digan. Así que independientemente de que si en mi dicho lo estoy candidateando o no, ni usted ni nadie me puede reconvenir. Ojalá y usted les dé la tranquilidad a los jerezanos de que no va a participar y no sea yo el que lo haga. Sin embargo, nosotros estamos en la mejor disposición de ir trabajando sobre el tema que nos ocupa, que es este nuevo empréstito. A final de cuentas, aunque sea una reestructura, va a ser una disposición en efectivo que va a tener el gobierno del Estado por 8.900 millones de pesos. Y que si no ponemos los candados necesarios, en algunos de los casos pueden quedar recovecos que permitan desviar el recurso para otros fines. Cuestión que ha sucedido y que el gobierno del Estado también ha mentido, y que por eso la gente y la ciudadanía y los diputados de oposición no les tenemos confianza. Por eso cuando viene el director del ISTESAC y dice, no queremos vender los bienes del ISTESAC, ¿sí? Así como decían, no vamos a contratar el empréstito, vamos a pedir recursos extraordinarios, lo vamos a subsanar con una gestión federal. Yo nada más quiero informarles para terminar que en el caso de Michoacán, el gobernador recién estrenado acaba prácticamente de solucionar un problema de deuda pública estatal por alrededor de 4,000 millones de pesos del PRD. Déficit educativo. Miguel Alonso, cuate de Peña Nieto, a terminar su administración, por la salida más fácil, vamos a pedir otro empréstito. ¿Es cuánto? Gracias, diputado Iván de Santiago. Se le agradece su participación y ha quedado de